Muy bien. Bueno, gracias por la fidelidad que tienen ustedes. Ayer hablaba en la noche con don Edgar Daniels. Y él comentaba que se había hecho una comunidad bonita, ¿verdad? Aquí tenemos una célula virtual, ¿verdad? Pero ya somos como una familia, ya compartimos este, nuestras necesidades, oramos por ellas y sabemos que hay hermanos orando por cada uno de nosotros, oramos unos por otros. Y gracias a Dios por eso, porque también hemos visto las respuestas del Señor a través de este culto. Hemos tenido testimonio de que Dios nos ha escuchado y nos ha respondido. Entonces, bueno, sin más, damos la bienvenida de antemano a las personas que nos miran o nos van a mirar por redes sociales. Y hoy vamos a entrar con el pacto palestino, ¿verdad? Ya estamos viendo el segundo de los grandes pactos con Israel, esos pactos que se cumplirán en el milenio y que tienen su caducidad, su terminación en cuando haya cielos nuevos y tierra nueva al final del milenio. Hoy estamos con el pacto palestino. Algunos eruditos ven el pacto palestino como una extensión del pacto mosaico. Sin embargo, cuando estudiamos el pacto mosaico nos dimos cuenta que es un pacto temporal y que no es concluyente para eventos escatológicos, lo cual sí sucede con el pacto abrahámico y con el pacto palestino. El pacto palestino es un pacto llamado eterno. Vamos a ir a Ezequiel 16:60. Ezequiel 16:60, refiriéndose al pacto palestino, el Señor dice: antes, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Qué significa eterno? Y por otra parte, como vamos a ver ahora en el estudio, las promesas acerca de la tierra prometida se desarrollan en el pacto palestino. También vamos a ver en otros estudios que las promesas acerca de la simiente de Abraham se desarrollan en el pacto davídico, el que sigue después de este. Y las promesas sobre las bendiciones se llevan a cabo en el nuevo pacto. Entonces vean que estos cuatro pactos están relacionados. Por lo tanto, podemos ver que los pactos, además de estar relacionados, son necesarios para el cumplimiento de las promesas que hizo Dios a Abraham y a su descendencia física. En Génesis 12:7 nos dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En Génesis 13:15 leemos: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. En Génesis 17:7-8 nos dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Promesas hechas a Dios a Abraham en el pacto que hizo con él, el pacto abrahámico. Con respecto al pacto palestino, al final del libro de Deuteronomio, denme un segundo por favor. Disculpen, gracias. Al final del libro de Deuteronomio vemos a la descendencia física de Abraham sumida en una encrucijada, en una crisis de existencia nacional. Están listos para entrar en la tierra prometida. Ha terminado el liderazgo probado de Moisés. Y ven el nacimiento de un nuevo liderazgo no probado, el de Josué.
y están listos para cruzar el río Jordán. Recordemos que Dios le dijo a Moisés que él no cruzaría el Jordán. Y esa misión recayó sobre Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Sin embargo, esa tierra que tienen al frente está en manos de los enemigos de Israel, los cuales resistirían todo intento de Israel para entrar a la tierra prometida. Y regresar a Egipto no era una opción, ¿verdad que no? Entonces, ellos están ahí. Se nos fue un líder que sabemos lo que podía hacer. Tenemos un líder que no sabemos lo que puede hacer. Estamos frente a la tierra que Dios nos prometió. Está llena de pueblos poderosos que son nuestros enemigos. Y regresar a Egipto no es opción. ¿Qué hacemos? Y es cuando Dios instituye el pacto con ellos. Bienvenida Roxana, bienvenida Nancy. Creo que ellas nos faltaban saludar. Muy bien. Dice Deuteronomio 30, 1 al 10. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuvieres esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Bienvenido, don Edgar Daniels. Está luchando con su audio todavía. Muy bien. Verso 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si bien estas son palabras dichas a Israel y se refiere a eventos futuros a partir de aquí, pero también tiene una relación con el final de los tiempos, cuando después de la gran tribulación, Israel como nación se convierte al Señor y entra en el milenio como el pueblo de Dios, a tomar posesión de toda la tierra que se les había prometido, porque hasta ahora no la han tenido, ni en su historia pasada, ni en su historia actual. Qué bonito es saber que cuando obedecemos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Que cuando comprobamos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, todas las cosas son para bien. ¿Y cómo comprobamos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Obedeciendo. Y vea que aquí el mandato que se les da a ellos es obedecer a la voz de Dios. Y a nosotros también se nos manda obedecer a la voz de Dios. Bienvenido, don Edgar Daniels. Y bienvenido, don Santiago Rodríguez. Yo no los había saludado. Bendiciones, muchas gracias. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Bien, ¿cuál es el contenido de este pacto palestino?
Primero, el Señor promete regresar cuando su pueblo se arrepienta. ¿Cuándo sucede esto? Al final de la gran tribulación. También dice que Israel será recogido de entre todas las naciones y reintegrado a su propia tierra, como vemos en el versículo 3 de Deuteronomio 30. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Israel como nación se convertirá al Señor y el Señor lo va a bendecir. También Dios va a juzgar a todas las naciones que persiguieron a Israel. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el juicio de las naciones? Al final de la tribulación, Dios las reunió a las naciones para juzgarlas por las cosas que habían hecho contra su pueblo Israel. En el versículo 30:10 hay algo que aparece como un condicionante y estamos diciendo que este pacto es un pacto incondicional. Vamos a ver, verso 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? Verso 9. Jehová tu Dios hará abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse en ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuándo sucede eso? Cuando ellos como nación se convierten a Dios. Y entonces, si entendemos las profecías relacionadas con el pueblo de Israel, es algo que va a suceder. Israel se va a convertir al Señor como nación, porque así lo estableció Dios. Es un hecho consumado para Dios. ¿Cuándo termina el pacto? Hasta que haya cielos nuevos y tierra nueva, porque durante todo el milenio el Señor Jesús estará reinando en Jerusalén e Israel será su especial tesoro, su pueblo especial. Y le dará entre las naciones el lugar que él siempre ha querido que Israel tenga. Vamos a ver algunos aspectos relevantes del pacto palestino. Este pacto reafirma a Israel con certeza su título de propiedad de la tierra prometida. Recuerden que yo les voy a enviar todos los apuntes. Creo que ya les envié una parte en el chat, hasta el pacto abrahámico. Y luego cuando veamos este pacto y el pacto davídico, vuelvo y el nuevo pacto, o sea, los tres que siguen, este pacto palestino, el davídico y el nuevo pacto, vuelvo a enviar el resumen completo. Entonces, este pacto le reafirma a Israel su título de propiedad de la tierra prometida, a pesar de los periodos de infidelidad y de incredulidad a través de su historia, lo cual confirma que es un pacto incondicional. Se cumple porque Dios así lo ha prometido, porque Él así lo quiere. Recordemos que el pacto de la ley era condicional y este pacto no abrogó el pacto palestino. Vamos a Gálatas 3, 17 al 18. Perdón, 13. Gálatas 13, 17 al 18. Dice así. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Ok? Vamos a repasar. Perdón, Eric, ¿podría repetir esa última cita? No, no es Gálatas. Gálatas 13, 17 al 18. No puede ser Gálatas. No existe. No existe. Perdón. No existe 13. 3. Ah, bueno. Gálatas 3.
Eso lo pensé 3. Revisemos para ver si fue que puse mal la cita. Porque yo recuerdo que esa cita yo la cambié. Gálatas 3, 17 y 18. Sí, revisemos. Sí, es correcto. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios. Ese mismo Ajá, es. ese mismo. Sí, no es 13, Oh. es 3. Yo por error puse un 1 de más ahí en la nota, ya lo quité. 13 y 18. Ok. Gálatas 3, 17 y 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y eso de nuevo refuerza el carácter condicional de estos pactos. Perdón, incondicional de estos pactos. Este pacto amplía, el pacto palestino, amplía y confirma el pacto hecho por Dios con Abraham. Esta ampliación vino después de la incredulidad y desobediencia voluntarias en la vida de la nación israelita y sostiene el punto entonces de la promesa original que fue dada para cumplirse a pesar de la desobediencia de ellos. Esto me recuerda a nuestra salvación, ¿verdad? ¿Quién hizo todo en la cruz? Cristo. Cristo hizo todo en la cruz, exactamente, María Teresa. Cristo hizo todo en la cruz. De Él depende nuestra salvación porque Él fue el que derramó su sangre, dio su vida y fue perfecto, sin pecado y sin mancha delante de Dios. Él fue el Cordero inmolado, en la cruz dio su vida para sufrir el castigo en mi lugar, en su lugar y en lugar de toda la humanidad. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice el apóstol en otro pasaje, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y dice también que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nadie alcanza la salvación si no es por Cristo. Y en Juan 10, 27 al 30 hace una declaración categórica donde él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él nos garantiza la salvación. Y en la cruz él dijo, consumado es, porque había hecho todo lo necesario para que la salvación se extendiera por gracia, a precio de su propia vida, para nosotros. Cuarto, este pacto es un pacto eterno, como lo vimos al inicio en Ezequiel 16:60. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Solo puede ser eterno si su cumplimiento no está asociado a la obediencia del hombre y descansa entonces en lo que Dios ha dicho o ha prometido. 5. Dado que algunas partes de este pacto son una ampliación y una confirmación del pacto abrahámico, que es en sí un pacto incondicional, el pacto palestino necesariamente tiene que ser un pacto incondicional. Este pacto tiene además la garantía dada por Dios mismo de que Él proveerá las condiciones necesarias para su cumplimiento. Y esto es la conversión de Israel. Vamos a Romanos 11, 26 al 27. Romanos 11, 26 al 27. Tal vez, si alguien lo quiere leer, para escuchar una voz diferente. 7. Sí, me gustaría. Romanos 11, 26 al 27. 26 al 27. Dice así. Y luego todo Israel
será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite, perdón, tus pecados. Entonces, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vea que Dios lo va a hacer posible. Oseas 2, 14 al 23. Oseas 2. Oseas 2, 14 al 23. ¿Alguien más que quiera participar con la lectura? ¿Tal vez una hermana? Aprovecho para saludar a Nancy también. Muy bien. ¿Lo tienen? ¿Cuál versículo es, hermano? Disculpe, el versículo. Oseas 2, 14 al 23. ¿14:23, don Eri? 14, Oseas 2, 14 al 23. Bueno, si gustan voy leyendo. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baal, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, y yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Loruama. Y diré a Loruami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Así ama Dios a Israel. Deuteronomio 36 nos dice, y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ezequiel 11, 16 al 21. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel 11, 16 al 21. Aunque les fue arrojado lejos entre las naciones, perdón, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos, perdón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Israel se va a convertir como nación, pero debemos entender, hermanos, que la conversión de Israel como nación viene luego de la conversión individual de cada israelita que pasó por la gran tribulación y no adoró a la bestia ni al falso profeta. Y que muy probablemente van a haber israelitas que no entreguen su corazón al Señor, que se queden en el camino.
porque requieren arrepentirse, igual que cualquiera de nosotros lo hizo. Ellos van a tener que arrepentirse, pero además van a tener que reconocer a Cristo en un periodo sumamente difícil como es la gran tribulación. Este pacto ha tenido cumplimientos literales parciales. Israel ya ha experimentado dispersión como juicio por su infidelidad en diversas ocasiones. Por ejemplo, la deportación a Babilonia, donde estuvieron cautivos, ¿cuánto fue? 70 años, ¿verdad? Israel también ha experimentado restauraciones, como la ocurrida luego a la deportación de Babilonia, cuando Nehemías y otros regresaron a levantar otra vez Jerusalén. La historia de Israel es abundante en juicios de Dios contra las naciones que han oprimido a Israel. Juzgó a Egipto, ¿ya? Juzgó a Edom. ¿Se acuerdan que Edom no quiso que Israel pasara por su tierra? Y les dijo que los atacarían. Y creo que por ahí los emboscaron. Los juzgó también. Y así a todos los pueblos que en aquella historia pasada de Israel hicieron daño a Israel, Dios los juzgó. Igual va a juzgar a las naciones que en el futuro hagan daño a la nación de Israel. Israel entró en la tierra prometida y se estableció con ella como nación. Eso fue en 1948, en el mes de mayo, después de la guerra de los 6 días. No, la guerra de los 6 días fue en 1967, si no me equivoco. ¿Verdad? En el 48 es cuando Israel se establece en Palestina como nación. Pero aún Israel no posee toda la tierra que Dios prometió a Abraham y a su descendencia. Todavía no la posee. Entonces esta profecía aún no se ha cumplido literalmente, como vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver, ya casi estamos terminando. Vamos con buen ritmo. La relación del pacto palestino con los eventos futuros. Este pacto tiene implicaciones escatológicas, igual que el pacto abrahámico, y como veremos más adelante, el pacto davídico, el nuevo pacto, tienen implicaciones escatológicas, es decir, están relacionadas con los estudios que hicimos con la dispensación del milenio, con la dispensación de la gracia al final, el juicio que se da al final de la dispensación de la gracia, que es la gran tribulación. Dadas las promesas de Dios al establecer este pacto con base en un cumplimiento literal, debemos concluir que Israel como nación tiene que convertirse a Dios. Es decir, este pacto no se puede cumplir si Israel no se convierte a Dios. Pero recuerden que es un pacto incondicional. Es decir, es un pacto que se cumple porque Dios así lo ha dicho y no depende de la obediencia del pueblo de Israel. Sin embargo, recuerden que Dios ya estuvo, por decirlo de alguna manera, ahí. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Por lo tanto, Israel como nación se va a volver al Señor. Romanos 11:26 de nuevo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob que apartará de Jacob la impiedad. Además, Israel tiene que reunirse de nuevo en la tierra prometida y Dios mismo los recogerá de todos los confines de la tierra. Vamos a Ezequiel 36:24. Ezequiel 36:24 nos dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Es demasiado específico para pretender que esto tiene un significado alegórico. Está hablándole al pueblo de Israel, a la descendencia física de Abraham. Ezequiel 37:21. Y les dirás, ¿a quiénes? A los israelitas. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel. ¿A quiénes les está diciendo? He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Ezequiel 37:21. Pero además Israel será testigo del juicio de Dios contra las naciones que los oprimieron. Vamos a ver un pasaje que no hemos visto antes, en Joel. Joel 3:1-3. Dice, porque he aquí que en aquellos días
Y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Eso sucede al final de Armagedón, recuerden. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron a las niñas por vino para beber. También Israel va a recibir las bendiciones que le fueron prometidas. Seguimos en Joel, capítulo 3, versos 16 al 21. Dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Jehová, porque a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Además, Israel va a poseer como nación toda la tierra que le fue prometida a Abraham y a su descendencia. Amós 9:15. Amós 9:15 dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Éxodo 23:31. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Ese lugar que está mencionando, desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, son los límites norte, sur, este y oeste de la tierra prometida a los hijos de Israel. Estuve calculando la extensión, casi 30 millones de kilómetros cuadrados. Voy a compartirles algo. ¿Están viendo eso, mis hermanos? Sí, así es. Ese es Amén. un mapa. Ese es un mapa de la tierra prometida a Abraham y a su descendencia. Ahí están los nombres de los pueblos antiguos. ¿Ok? Esto que ven aquí es el mar Mediterráneo, el río Éufrates, el río Nilo, el mar Rojo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los límites entre el Nilo y el Éufrates, y entre el mar Rojo y el, la parte de aquí arriba del lago de los, no recuerdo el nombre, se me fue, se me escapó. Pero vamos a verlo hoy. Hoy, ahí está demarcada los límites de la tierra prometida. ¿Ok? Ahí están demarcados. Y vean lo que posee Israel apenas ahorita. Va a poseer todo esto. ¿Por qué Dios escogió ese pedazo de tierra? Porque así lo quiso. La Biblia no da una explicación de eso. Esa es la tierra que le quiso dar a Abraham y a su descendencia. ¿Ok? Parte de Egipto, toda la península de Sinaí, parte de lo que hoy es Irak, Siria, Jordania, parte de lo que es Arabia. ¿Ok?
Estos son los límites calculados de la tierra prometida. ¿Cuál fue la época más gloriosa de Israel que conocemos en la Biblia? ¿Bajo el reinado de quién? Moisés contestó, no sé. Ah, Salomón. Del rey David. Del rey David. David y Salomón, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. ¿Ok? Muy bien. Vean lo que Dios les prometió. Y ni en la mejor de las épocas de Israel tuvo esa tierra. Si acaso tuvo un pedazo como este de aquí. Este mapa nos dice cuál es lo que tenía Israel como nación durante el reinado de Salomón. Algunas de estas tierras eran tributarias, es decir, eran reinos independientes. Por ejemplo, Fenicia tenía un tratado con su rey, eran tributarios, le rendían tributo, le pagaban impuestos a Salomón, pero tenían su propia identidad nacional. ¿Ok? Entonces, en cuanto a tierra, aquí está la tierra que tenía Israel. Vea que le faltaba mucho por conquistar. En Egipto, Salomón tuvo parte, pero por un tratado con la hija de Faraón. Amalek fue derrotado por David, Edom fue derrotado por David, Moab fue derrotado por David, pero faltaba mucha tierra por conquistar. Tierra que nunca tuvieron los israelitas. Entonces, es en el milenio donde Israel finalmente alcanza dominio sobre toda la tierra prometida. Bueno, ese es el pacto palestino, y este pacto ratifica. Entonces, como vimos anteriormente, aquí en las notas, en palestino, cómo se cumplen las promesas en diferentes pactos, ¿verdad? Bien, permítanme un momentito. Quiero que vean una nota para que la leamos todos. Muy bien. Veamos aquí, qué interesante esta nota. Eso me llamó mucho la atención sobre la relación de los pactos. Entonces, las promesas acerca de la tierra prometida se desarrollan en el pacto palestino. ¿Fueron hechas a quién? A Abraham, a Abraham. Isaac, a Jacob, a Moisés y al mismo Josué. De la tierra que Dios les iba a entregar. Pero terminan su desarrollo completo en el pacto palestino. Las promesas acerca de la simiente de Abraham en el pacto davídico, que es el próximo que vamos a estudiar. Y las promesas sobre las bendiciones, que incluyen bendiciones a todas las naciones, se llevan a cabo en el nuevo pacto. ¿Okay? Entonces, esos son los estudios que siguen para que concluyamos con el estudio de los pactos. Y después de los pactos vamos a ver un tema interesantísimo, que es el sueño de los justos. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando muramos, verdad? ¿Estaremos de inmediato en la presencia del Señor o quedaremos en stand-by? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Bueno, mis hermanitos, hasta aquí el estudio de hoy. Voy a dejar de compartir. Estoy tratando de encontrar dónde dejo de compartir. Aquí. Muy bien, vamos a dejar de transmitir. Gracias a las personas que nos ven a través de redes sociales, y aquellos que nos van a ver cuando el hermanito Willy, yo le pase los enlaces y él pueda subir también a las redes sociales de la iglesia. Les recuerdo que están cordialmente invitados a reunirse con nosotros. Y vamos a terminar la grabación en este momento.